Frases están construidas con una magnífica cadencia. Como decía Washington Delgado, hay prosas que parece que uno estuviera en un monotaxi subiendo por un camino empedrado. Y hay prosas que nos da la idea de estar en un auto moderno deslizándonos por una autopista. Y efectivamente, Washington Delgado tenía razón. Y en este párrafo que les he leído, nosotros hemos notado que la prosa se desliza con suavidad. Y se desliza con suavidad porque uno de los aspectos importantes que un escritor debe tener es el oído. No simplemente se trata de contar algo, sino de contarlo bien. Y nuestro lenguaje es un lenguaje que se presta para encontrar la riqueza fonética, porque casi todas las palabras en español son graves, y eso un buen prosista debe manejarlo en forma intuitiva o en forma consciente, no importa. Pero en el caso de Mauricio, este párrafo que he leído, ustedes verán que la prosa es entonada, se desliza. Hay un célebre escritor argentino que en sus consejos a un escritor dice: escriba usted primero, luego lea en voz alta, grabe y escúchese usted mismo. Y entonces verá que a veces lo que uno ha escrito tiene sobresaltos de sonido. Si bien es cierto, el lector hace una lectura silenciosa, sin embargo tiene una imagen del aspecto sonoro de la prosa. Esto es lo que quiero destacar en el libro no solamente en este libro, sino en los libros anteriores de Mauricio. Por otra parte, encuadra muy bien la descripción del personaje, no solamente apartado de su ambiente, sino dentro del ambiente. Hay algunas novelas, algunos cuentos, que parece que el personaje estuviera pegado. Te describe la ciudad y luego ves un personaje y te da la idea de que el autor ha recortado el personaje y lo ha pegado. Es decir, no tiene contacto con su medio ambiente. En el párrafo que voy a leer podemos nosotros notar cómo el personaje es parte mismo del paisaje. No está fuera del paisaje, sino está dentro del paisaje. No tampoco dentro del paisaje, sino que forma parte del paisaje. Por ejemplo, dice: me ganaba la vida jugando... No, esta es otra... Perdón un ratito, después voy a leer eso. Pero acá está esto. Acá, lo que acabo de decir. Javier era un empleado honesto que se ganaba la vida como representante de una compañía de seguros. Todos los días salía de su casa con dirección al trabajo a la misma hora. Luego de marcar tarjeta en su oficina, partía rumbo a la calle en busca de compradores, ¿no? Y era su rutina. Esa era su rutina. Más que un vendedor de seguros, era un perseguidor de personas. Así termina este párrafo, que es un buen término de un párrafo, porque mucha gente pasa por alto el uso del punto y aparte. El punto y aparte no es arbitrario. Algunos escritores creen que es arbitrario y en cualquier sitio ponen punto y aparte. No es así. En este párrafo lo cierra perfectamente. Dice: esa era su rutina, más que un vendedor de seguros, era un perseguidor de personas. Ahí está dando el toque final a esta descripción. Pero más adelante dice: en casa lo esperaba Lucila, su mujer, una rubia rolliza y fofa por la poca costumbre de hacer ejercicio. Vivía una alucinada vida de pequeño burguesa en un edificio nuevo en el distrito de San Isidro.
A duras penas, si se levantaba a hacer algo en la casa, pasaba la mayor parte del tiempo pegada a la pantalla del televisor, con el control remoto en la mano, cambiando canales compulsivamente, viendo uno tras otro los programas basuras que inundan la televisión. Ven ustedes cómo tanto el primer personaje y el segundo forman parte de la descripción de un ambiente. Pero por otra parte, otro aspecto por último que quiero destacar es que siempre, se quiera o no se quiera, en cualquier relato o en cualquier novela está presente el autor. El autor, el que escribe, puede crear otro yo, pero de todas maneras ese otro yo, que es parte también, es otro personaje porque está contando la historia, sin embargo este otro yo también es el mismo personaje de la vida real. Y de una u otra forma, cuando un escritor de verdad es creador, aparece ese rasgo personal. Eso lo podemos encontrar en los grandes escritores, como por ejemplo en Thomas Mann, en Proust. Y en el Perú lo podemos encontrar en Ribeiro. Ribeiro, de una u otra forma, así hable de cualquier tema, es él. Ahí nosotros encontramos, detrás de toda la historia, detrás de todo el cuento, encontramos a un creador. A veces uno lee un relato, un cuento, y detrás de eso solamente encuentra un vacío. Y siempre hay una vuelta a una experiencia vital. Acá comienza un capítulo diciendo: me ganaba la vida jugando con fuego en las pistas de las grandes ciudades de Sudamérica. Todas las noches caminaba desde donde había decidido alojarme y buscaba alguna avenida llena de autos para explotar. Muchas veces había caminado en medio de prostitutas y ladrones, calles bien cuidadas y edificios suburbanos, modernos, concretos o decadentes vestigios de algún progreso pasajero. Así era Latinoamérica. Es decir, acá está la propia vida que anteriormente él ha descrito tan bellamente en su primera novela, El Malabarista. Así que lo único que me queda es agradecer a Mauricio Málaga por entregarnos este hermoso libro. Gracias. Escucharemos a continuación al autor del Asesino en la Vía Expresa, Mauricio Málaga. Bienvenido. Bueno, quiero agradecerte, Osvaldo, por esa descripción de mi estilo y de mi obra, de una forma tan académica y aparte tan bien criticada, ¿no? Y tan conocedor de lo que es la palabra y lo que es el sentimiento. Todas las personas, algunas personas, no sé si están aquí, tienen alguna afición por algo. Pero cuando la afición es más fuerte, es tan fuerte, por ejemplo, quien decide pintar no va a dejar de pintar por alguna vicisitud de la vida. Siempre va a querer pintar o dibujar, ¿no? Igual el escritor, igual me sucedió a mí. La literatura me atrapó en un momento de mi vida y decidí escribir. Pero decidí escribir desde una forma de querer entretener, desde una arista de querer hacer que la gente disfrute leyendo. Sobre todo la gente joven, porque de alguna forma se ha perdido el entusiasmo por la lectura. En mi caso, yo empecé a leer desde muy chico, pero me gusta estar rodeado de gente que quiere empezar a leer y que quiere entretenerse leyendo, ¿no? Que no se quiere aburrir. Yo les quiero presentar El Asesino de la Vía Expresa, que es mi última novela. Pero ¿por qué El Asesino de la Vía Expresa, no? Casualmente, Osvaldo, en una de tus ponencias, tú recomendabas que el escritor primero tenía que leer, ¿no? Y segundo tenía que vivir, vivir, vivir y vivir, ¿no? En la vida misma se plasman los temas más interesantes, en la vida común, en la vida, realmente los sucesos extraordinarios o no que nos puedan suceder, ¿no?
Entonces, yo sitúo al asesino de la vía expresa en un escenario como una megaurbe, como es Lima. Los crímenes van sucediendo en las estaciones del metropolitano porque Lima no tiene metro, o sea, un metro grande como una ciudad de Sudamérica que sí la tiene, ¿no? Entonces sitúo a mi personaje en Lima de esta época, en Lima del 2013, ¿no? Donde todo el mundo anda muy acelerado, anda muy apurado, y sobre todo la sitúo como una denuncia hacia los nuevos paliativos del mundo. No sé si alguien de ustedes ha visto South Park alguna vez, ¿no? ¿Han visto South Park? Bueno, South Park es un dibujo contestatario. Contesta todo y saca los temas más actuales y los denuncia de una forma graciosa y hasta bastante irónica y malcriada, porque cuando me llamaron de coche dicen, ese dibujo malcriado, ¿no? Que dicen, me ajo a cada rato, pero es South Park. Bueno, ahí trataron el tema de el déficit de atención que tienen los niños, el déficit de prestar atención, que es una enfermedad nueva que han sacado los psicólogos, ¿no? Cuando el niño es muy hiperactivo, le dan una pepa, el niño se queda tranquilo y se queda mirando como tonto, ¿no? Y al final se hace adicto a esa medicina, siempre, ¿no? El niño se hace, ahora eso es algo nuevo, en vez que el niño corra, disfrute, se ensucie, se tira al suelo, ¿no? Ahora simplemente le dan eso para que se calme, ¿no? Porque es el síndrome de falta de atención, le llaman eso, síndrome de falta de atención. Entonces han salido una serie de medicamentos para eso, ¿no? El otro día vi en una serie norteamericana que se llama Oprah, algo así tipo Laura Bozzo, donde salían los que habían tomado Prozac, ¿no? El Prozac los sacaba del aburrimiento, el Prozac los hacía ver que la vida era mejor, que los hacía soportar el trabajo, que lo abandone la enamorada, que lo abandone el enamorado, el divorcio, los hijos, la tensión del estrés, y mejoraba su vida. Sin embargo, asocié la novela a que casualmente en este país, ¿quién no ve que se ha inaugurado una farmacia cerca de nosotros, ¿no? Un Incafarma, una botica no sé qué, y todo el mundo anda enfermo. O sea, las farmacéuticas es el gran negocio del siglo XX. Es el gran negocio de las grandes transnacionales. ¿Y qué les venden generalmente, no? Primero, cosas para el dolor. Eso es normal. Pero lo que han sacado al mercado son cosas para la mente, para el cerebro, para controlar el estrés. Si uno está muy alegre, le bajan la alegría, en el caso de los niños. Si uno está muy triste, tomas la pepa y te pones muy feliz, ¿no? O duermes. O dices, ay, no quiero sufrir, me tomo la pepa. Ay, el día siguiente amaneces y así es tu vida. Cuando no sabes que en un momento las contraindicaciones, comienza el bajón terrible, el ataque de pánico, el ataque fuerte, ¿no? Todas las pepas que han inventado, el clonazepam, la mitriptilina, todas conducen a eso. Casualmente, el caso de los asesinos de la vía expresa es un caso de eso. Porque en un párrafo dice, ¿no? La humanidad piensa que eliminando el dolor la gente es más feliz. Sin embargo, el dolor es lo que ha hecho grande a la humanidad. ¿Quién no valora los momentos de felicidad que en la mente son imperecederos, que duran para siempre? ¿Por qué? Porque son instantes de felicidad. Por eso. Entonces, el asesino de la vía expresa es el caso de un médico joven, detective, asimilado a la policía del RIMAC, que casualmente llega hacia él un caso muy extraño, ¿no? Mucha gente cruza la vía expresa de una manera alocada, ¿no? Rápidamente, cruzando la avenida, de una manera extraña, van siendo atropellados, ¿no? Y mueren atropellados, mucha gente, y nadie explica por qué. Entonces yo relaciono este caso con los casos de la sobredosis de antidepresivos y los casos más sonados del mundo entero sobre los crímenes que suceden, ¿no? El caso Columbine, el caso de este asesino que entró a un cine y mató a 12 personas, ¿no? En el estreno de Batman, a este personaje en Oslo que también mata gente en una isla, ¿no? No sé si, yo creo que lo han escuchado, porque sale todos los días, ¿no? Los muchachos se arman hasta los dientes, entran a una escuela de Estados Unidos y matan a un montón, y luego se suicidan por estos juegos en online y todo. ¿Y por qué salen en la sociedad de los países desarrollados, ¿no? ¿Por qué creen que salen ahí? Escuchaba en la anterior ponencia que por la droga, bueno, hay muchos tipos de drogas, ¿no? La recreativa y esta que es la más peligrosa, ¿no? Hay muchos muchachos que la toman para estudiar, para no dormirse, ¿no?
Hay otros que la toman para no deprimirse, ¿no? Son los famosos antidepresivos. ¿Alguno de ustedes ha tomado algo así? Los que están presentes aquí. ¿Ninguno? No lo tome. Sufran y pasen ese sufrimiento que no va a durar, ¿no? No hay mal que dure 100 años, como dicen. Pero yo tomo esta novela de estos casos extraños que suceden en la vida diaria y los casos que nos pueden pasar a nosotros mismos, ¿no? Claro que le pongo un toque de humor y un toque de fantasía, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho de la violencia de Trujillo. Todo el mundo habrá escuchado que Trujillo está violentísima, ¿no? Seguramente. Me gustaría que no fuera un monólogo, sino que participara un poco también. He escuchado que Trujillo está, pues muere todo el mundo ahí, supuestamente, ¿no? Cosa que también es de una forma cierta y no tanto también, ¿no? Se exagera un poco en ese sentido porque suceden crímenes en la ciudad, pero no es el ambiente que se pueda, no es que se palpa siempre, ¿no? Es una etapa, supongo, que tiene que pasar. Bueno, la mezclo un poco con humor, ¿por qué? Porque supuestamente los crímenes de Trujillo en mi novela los cometen un par de muchachos. En un flashback que sucede en la India, ¿ustedes han visto Indiana Jones, el Templo de la Perdición? Sí. Bueno, ahí se adora a la diosa Kali, ¿no? La diosa de la muerte y la destrucción. Entonces sucede que en la época, en la colonización inglesa, atrapan a un hombre para darle de beber una poción y cometa los asesinatos para adorar a Kali. Sin embargo, este hombre, que se llama Jofar, al beber la poción, la sangre de Kali, él la vomita en un frasco, la vomita en secreto y la esconde, y no comete el crimen, sino huye de la escena, huye del templo de Kali y se va con su familia fuera de Calcuta y entierra el frasco con todos sus frascos de tinturas que él usaba, entierra ese frasco. Entonces ese frasco misteriosamente viaja a Trujillo del 2013 al estudio de un tatuador. Entonces el tatuador tatúa a un muchacho y a una muchacha con esa tinta. Entonces la tinta maldita llega en un frasco que parece una cebolla, en un frasco antiguo, ¿no? El muchacho dice, me ha venido un tinte especial de la India, ¿no? Con esto los voy a tatuar. Y los tatúa, ¿no? Es un tinte rojo. El tinte está maldito porque es la sangre de Kali. Entonces los crímenes que suceden en Trujillo están cometidos por este muchacho y esta muchacha que están tatuados con la sangre de Kali, ¿no? Esa es una crítica al sistema porque no existe tal maldición, pero en realidad la diosa ha maldecido a ciudades, a países, al mundo entero, ¿no? Y si no comete los crímenes, va a volver al mundo y lo va a quemar con el fuego de 1000 soles, ¿no? Entonces comienza así la saga del asesino de la vía expresa, combinada estas historias con lo que sucede, a personas que están recetadas con antidepresivos tricíclicos, ¿no? Que es lo que le sucede al asesino de la vía expresa. En realidad ustedes van a descubrir que tal asesino pues está presente en muchos aspectos y puede ser cualquiera, ¿no? Como estos criminales que salen en las noticias, de criminales extranjeros en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Que cometen estos crímenes bajo estas influencias, ¿no? Y yo lo pongo que en este caso es en la sangre de Kali, pero bueno, pueden ser el producto de cualquiera de estas pastillas nuevas que han salido, ¿no? Es una crítica también a la industria farmacéutica, que en sí han inventado un número de enfermedades mentales, ¿no? Para los cuales han creado remedios. Y bueno, esa es una carrera que todo el mundo nos hemos dado cuenta que ha empezado, ¿no? Ese es en suma lo que es mi novela, El asesino de la vía expresa. Me gustaría, como le digo, que no sea un monólogo, me gustaría que participen ustedes también, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta para mí o para Osvaldo acerca de este tema, o si alguna vez les ha sucedido algo así parecido, no se han alocado con una pastilla o con un medicamento. Dígame. La crisis en la cual vivimos puede también, o sea, la crisis política, económica, social, de corrupción, puede llevar también a un estado que termine... De euforia y de crimen, por supuesto. Lo que pasa es que los estados en la gran ciudad son estados de mucha presión y de mucha ansiedad. Por eso mismo, los crímenes que narro en mi novela suceden en grandes ciudades. O sea, se han comprobado que no necesariamente son de la clase baja, sino también la clase media y la clase alta.
¿Alguna vez han visto ese programa que se llama Crímenes de Seda? ¿No? Claro. Sucedían crímenes de la clase alta, ¿no? Y muchas veces implicaban escenarios disímiles, pero al final eran crímenes igualmente, ¿no? Claro. Hago esta pregunta porque hace unos días yo me acabo de encontrar con una gran amiga que es una psicoanalista y me dice: Raúl, estoy desesperada, quiero tomar un trago, y fuimos a tomar un trago, me da normal. Entonces me dice: ya no puedo vivir en este país. Mira todos los presidentes, uno preso, dos a punto de estar preso, hay una crisis política, un Alan García que ya quiere ser presidente, quiere ser el rey, el dueño del país, la corrupción, y es una cosa realmente insoportable. Creo que estamos viviendo una crisis terrible en este momento en nuestro país. O sea, y no solamente política, sino en general. Estos estados de desesperación, estos estados de delito y de locura que vive la gente por la misma realidad, aparte de las pastillas, por supuesto, podrían llevar, creo yo, a una situación como esta. Claro, mira, en el desenlace de esta historia es una persona común como cualquiera, que por una dolencia estomacal resulta en el seguro social, de un país extraño, de un país bananero, en camino a dejar de ser tercermundista, en una ciudad sin nombre de más de 8 millones de habitantes. ¿Cuál será? No lo sé, ¿no? Ustedes se imaginarán, ya tendrán una idea de qué ciudad y de qué país estoy refiriéndome. Pero este personaje le recetan unas pastillas para calmar su mal, que es mental. Dicen: no, es un mal que está en tu mente, tú no tienes nada, no te duele nada, eres hipocondriaco, ¿no? Y le dan estas pastillas. Entonces este sujeto comienza a ver que su trabajo no era monótono, que su mujer no era una espesa que veía todo el día programas de chisme de televisión, o las abogadas que resuelven casos, donde ella deliraba con estos casos, y comienza a ver que su vida no apestaba, que no trabajaba más de lo que debía trabajar, que sus hijos no le sangraban la plata, que la poco dinero que ganaba, que la mujer no le exigía pues que comprara las ofertas de las tiendas por departamentos, ¿no? Las tiendas triple, y le pongo, ¿no? Los días de oferta, y que si no los compra nos va a perder. Dios mío, se van a perder las ofertas, no hay que ser estúpidos, hay que comprar las ofertas, y le exige al marido, y el marido tome y tome la pastilla, ¿no? Cuando en un momento entra en un ataque, ¿no? Un ataque terrible, piensa que le da un ataque cardíaco o un derrame cerebral, y no es así, ¿no? Está en su mente, y comienza la saga de los crímenes que realmente están en su cabeza, ¿no? Y al final el desenlace, bueno, tendría que leer la novela, es un desenlace tremendo, pero tiene que ver mucho con la idea de la esquizofrenia, ¿no? Y lo que sucede a partir de esta sensación de sentirse atrapado por el trabajo, por la familia, por los problemas, por el abandono, por el desamor, que al final todo lo hemos sufrido y lo hemos superado. Sin embargo, se aprovechan de esta falencia humana y de este dolor para vendernos una cura que viene envuelta en una pastilla azul, ¿no? No esa pastilla azul del Viagra, sino la pastilla azul del antidepresivo, ¿no? Es una crítica hacia, a veces sátira, ¿no? Mediante esta novela, a partir de lo que inventamos los humanos para dejar de sentir estos estados, ¿no? Siempre hemos creído, son un colegio donde los muchachos, bueno, preguntaban y me preguntan, ¿no? Acerca de las redes sociales, me dicen, las redes sociales, ¿qué va a venir? Y yo les comento, siempre creímos que la tecnología nos iba a hacer mejores personas. De ustedes, yo creo que algunos de ustedes han visto los supersónicos. ¿Han visto los supersónicos? Los supersónicos pues manejaban los botones, se ponían